Bueno, resulta que esta unidad que nosotros vamos a estudiar ahora es la que se conoce en los textos como la parte de la integración múltiple. Según lo que ustedes estaban conversando la última vez conmigo, algunos de ustedes, me dijeron que en algunas asignaturas ya ustedes tenían cierto conocimiento de la integración. Así que al tener cierto conocimiento de la integración, las cosas van a ser como un poco más rápido en ese sentido. Sin embargo, vamos a recordar de que cuando yo tengo la definición de lo que es la integral definida, para eso había una relación entre lo que nosotros conocíamos, la suma de Riemann y la integral. Y esa expresión lo que decía era lo siguiente, que si yo tenía una función f de x igual a y, y esa función estaba definida en un intervalo x, donde x estaba descrito para un valor de a y un valor de b, entonces la integral sencilla entre a y b de la función f de x diferencial de x no era nada más que el límite cuando tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la expresión f evaluado en x sub i asterisco multiplicado por el delta x, donde este x sub i asterisco que estaba aquí no era nada más que el punto medio de un segmento que yo estaba considerando en el eje X. Es como cuando yo les digo a ustedes, ¿no? Si yo, por ejemplo, yo tengo aquí la recta real, y sobre la recta real, ya va, y sobre la recta real yo digo, aquí tengo el valor de 0, aquí tengo el valor de 1, puntos suspensivos, aquí tengo el valor de xy, después tengo el valor de xy más 1. Resulta que el punto medio de esto, que es el que normalmente se utiliza, que ustedes saben en estadística que se llama marca de clase, uno lo determina con el punto medio de esto. Es decir, que yo tomo el x sub i más 1, le resto el x sub i, y lo divido entre 2, y lo que obtengo aquí es la marca de clase, que es el x sub i. Como si fuese una distribución de datos agrupados, ¿ok? Entonces, esta es la expresión que me da a mí, en todo caso, la suma de Riemann. Ahora, ¿cómo se lleva esto para la parte de las integrales dobles? ¿Cómo se lleva esto para la parte de las integrales dobles? Indudablemente que yo necesito un gráfico para poder visualizar esto. Vamos a suponer que yo voy a dibujar un sistema referencial. Vamos a hacerlo lo mejor posible. Yo voy a trazar por aquí un eje que va a ser el eje Z. Voy a trazar por aquí un eje que va a ser para mí el eje Y. Y voy a trazar por aquí otro eje que es para mí el eje X. Ahora, necesito más espacio acá. Ahora yo vengo y lo identifico. Sabemos que este es Z, que este es Y, y que este es X, y que eso es más que conocido porque ya nosotros trabajamos con las cuádricas en la primera unidad. Ahora, yo voy a dibujar aquí en la parte de arriba, por ejemplo, aquí voy a dibujar una pequeña sección de una superficie. De tal manera que la pequeña sección de superficie, recuerden que esto lo estoy haciendo a mano y no es tan fácil de ver. Esta pequeña sección de superficie es la que nosotros vamos a llamar Z igual a f de xy. Es decir, que es la gráfica de una función escalar, un pedacito de una función escalar. Ahora yo voy a hacer ciertas proyecciones. Si yo hallo ciertas proyecciones, yo puedo, por ejemplo, proyectar este hasta aquí. También puedo proyectar este que está aquí, lo puedo proyectar hasta aquí. También puedo tomar, perdón, vamos a hacerlo un poquitico más derechito, aquí. Para que me quede
Ya le voy a explicar. Después tengo otro aquí y lo proyecto aquí. Más o menos aquí. Y después tengo otro aquí y lo proyecto aquí. Si ustedes visualizan, aquí lo que tengo yo es una proyección que hace esto, fíjense. Vamos a ver, este como que no me quedó muy recto, pero no importa. Aquí está. Y aquí yo puedo encerrar esto en un pequeño rectángulo que yo tengo acá. Resulta y acontece que esta región que está acá es la región R rectangular que yo voy a integrar. En otras palabras, lo voy a marcar con puntos. Esa región R que está aquí, precisamente es el dominio de esta función. Recuerden que de eso tenemos nosotros una prueba la próxima clase. Me faltó proyectar aquí y me faltó proyectar aquí. Pero si yo proyecto aquí y esto es el eje X, yo puedo decir que aquí esta proyección es el valor de A, que esta proyección es el valor de B y que A y B están variando en X. El AB que está variando aquí para una función de una sola integral. Si yo proyecto aquí, yo lo puedo llamar C. Y si yo proyecto aquí, yo lo puedo llamar D. ¿Qué quiere decir? Que este rectángulo que está aquí, R, yo lo puedo escribir como una partición de los elementos donde está variando X por los elementos donde está variando la Y. Es decir, que este es el intervalo en X y este es el intervalo en Y que yo los tengo descrito acá. Si uno lo va a escribir como una expresión de un conjunto, entonces uno puede decir que R se puede escribir como el conjunto de todos los XY que pertenecen al espacio R2 que está en el plano XY abajo en el piso, tal que X es mayor o igual que A, menor o igual que B, e Y es mayor o igual que C y menor o igual que D. Y aquí tengo definido el rectángulo con el cual yo voy a trabajar. Recuerden que en todo caso, esta sección que está aquí en azul arriba, la que estoy marcando aquí con la raya, es una sección, es una superficie. Y nosotros ya trabajamos con superficies. Ahora, algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo se pudiera definir la superficie? Bueno, la superficie se puede definir también como un conjunto, pero que esta vez depende de tres variables, que es la X y Z que pertenece al espacio R3, tal que Z va a ser mayor o igual que 0, que es el piso aquí abajo, y menor o igual que la función evaluada en la parte de arriba. Cuando yo digo la función evaluada en la parte de arriba es esto que está aquí. Y la otra expresión es que los XY tienen que pertenecer al espacio R2, que es el piso de la figura. Entonces, ya tengo lo que es el rectángulo, que es el dominio en todo caso para la gráfica de esta función, y tengo la superficie, que es la terna de puntos que yo necesito. Ahora, cuando yo visualizo esta expresión acá, cuando nosotros trabajamos en cálculo 2 con los integrales, consideramos es una recta, porque este es el dominio de la función. Pero aquí el dominio de la función está en R2. Entonces yo necesito conseguir un punto de muestra, o un punto muestra, o un punto como que les dije yo aquí, que representa la marca de clase, que va a tener coordenadas específicas. Y esas coordenadas específicas van a ser el X sub I asterisco J, coma, y el Y sub asterisco IJ. ¿Por qué? Porque ahora la posición es de dos coordenadas. Si yo hago una gráfica alusiva a esto, es como si yo les digo a ustedes, bueno, yo tengo aquí el eje Y y tengo aquí el eje X. Vamos a ponerle un poquito más grande. Hasta ahí. No, hasta aquí está bien. Este eje Y, este eje X es el eje Y y el eje X que está aquí, el que estamos señalando. Entonces yo vengo y los identifico. Al identificarlos, yo vengo y digo, este es el eje Y y este es el eje X. Por supuesto que perpendicularmente aquí a la intersección de este punto, como si fuera un producto vectorial de dos vectores, aquí estaría el eje Z.
Pero por ahora lo que estoy es en el plano. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Resulta de que nosotros acabamos de ver que yo voy a proyectar aquí, y yo voy a proyectar aquí, y voy a proyectar aquí, perdón, y voy a proyectar aquí, y voy a proyectar aquí. Si nosotros vemos en todo caso, este punto, este punto, este punto y este punto coinciden con los puntos este y este que están aquí. Quiere decir que lo que está aquí es el rectángulo. Quiere decir que este es el X igual a A, este es el X igual a B, este es el Y igual a C y este es el Y igual a E. Ya teniendo claro esto, yo voy a construir una partición sobre esto. La partición la vamos a hacer en azul, pero la vamos a hacer es con líneas finitas para que no nos interfiera mucho. Entonces, yo vengo y digo, voy a trazar, por ejemplo, un rectángulo aquí, otro rectángulo aquí, perdón, otro rectángulo aquí, otro rectángulo aquí, que más o menos todos sean del mismo tamaño, siguiendo más o menos el patrón de esas líneas. Ahora, yo voy a cortar aquí, yo voy a cortar aquí, y se comienzan a formar rectangulitos más pequeños, o en todo caso, si ustedes prefieren, cuadritos más pequeños. ¿Cuántas veces voy a hacer eso? Las veces que sea necesario, para ir haciendo los cuadritos específicos que yo necesito. Ya cuando estoy acá, recuerden que yo les había dicho a ustedes que todo esto que está acá es el rectángulo R. Ese rectángulo R es el R este que está aquí. Lo que estoy haciendo ahora es una partición. ¿Qué indica esto? Que yo puedo escoger, por ejemplo, yo puedo escoger este rectángulo que está aquí. Vamos a ver de qué manera lo puedo escoger, este rectángulo que está aquí. Si todo este es el rectángulo, entonces este rectángulo pequeñito que está aquí, este chiquitico que está aquí, yo lo voy a llamar R de posición IJ, este que está aquí. ¿Qué indica esto? Que si yo ahora, yo trazo la mitad de este y trazo la mitad de este, en el centro aquí, voy a conseguir el punto de muestra. Y ese punto de muestra que está aquí, yo lo puedo proyectar hacia la parte de abajo y lo puedo proyectar hacia la parte lateral. ¿Con qué va a coincidir eso? En la parte de abajo, este va a ser el X sub I. Vamos a escribirlo más grueso. Este que está acá va a ser el X sub I J asterisco. Y cuando yo proyecte acá, este va a ser el I sub I J asterisco. Recuerden que I y J me van a dar a mí es la posición. Y por supuesto que si estoy en R2, el I va a coincidir con el vector que tiene coordenadas 1, 0. Y el J va a coincidir con el vector de coordenadas 0, 1. En R2, en R3 faltaría un 0. Entonces, ¿qué me falta determinar de aquí? El valor del delta X. Ah, pero no hay problema, porque resulta y acontece que si yo este valor que está aquí, yo lo proyecto aquí, y este valor que está aquí, yo lo proyecto, es decir, la continuidad de estos dos, el tamaño que hay desde aquí hasta aquí es simplemente el delta X. ¿Por qué? Porque tomo un valor aquí, y yo lo resto. Es como si yo les dijera a ustedes que el punto este que está aquí vale X sub I J más 1. Este es el X sub I J que está en el centro, y yo voy a tener un punto aquí anterior que es el X sub IJ menos 1. Pero ya después de toda esa formalidad, yo lo que tengo es que si yo tomo la función f de xy, que es igual a z,
y yo vengo y evalúo la función en x sub ij asterisco, y sub ij asterisco, y esa función que tengo yo allí lo multiplico por delta x, indudablemente que esto que está acá me va a dar el volumen. Y ustedes dirán, ¿el volumen de qué, profesor? Es como si yo les digo que aquí, yo al hacer la división, consigo el volumen de un solo pedacito hacia arriba. ¿Por qué? Porque si yo tomo aquí el punto muestral x sub ij, y sub ij, porque esa es la coordenada de este punto, y yo le aplico la función, me da la altura. Y si yo lo multiplico por el delta de, vamos a ver, aquí es el delta de x, pero necesito la proyección del otro lado, me faltó. Aquí necesito que esto también yo lo proyecte para acá, y lo proyecte para acá, de tal manera que la distancia que hay desde aquí hasta aquí, yo la pueda llamar delta i. De tal manera que en esta parte me falta el delta i. De tal manera que cuando yo multiplique el delta x por el delta i, esto que está acá es el delta del área. ¿Por qué? Porque si multiplico la base por la altura o lado por lado, me da el área de este pequeño rectangulito. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen de ese pequeño rectangulito, si yo lo quiero aplicar a toda la expresión, va a ser la doble sumatoria, que va a comenzar desde i igual 1 hasta n, de la sumatoria desde j igual 1 hasta n, de la función evaluada en el punto muestral x sub ij, perdón, vamos a escribirlo bien, x sub ij, coma, i sub ij asterisco. Recuerden que este punto que está acá es el punto rojo que está acá, que es la coordenada. Y todo eso multiplicado por el delta x y el delta y, pero ese es el delta que yo voy a abreviar como delta del área. Ahora, eso tiene una representación que voy a buscar para apoyarme un minutito en los gráficos que están en el libro para que nosotros lo veamos. Es como si yo les digo a ustedes, por ejemplo, déjenme considerar copiar el gráfico para que lo vean. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces le voy a decir aquí, edit, pegar la imagen. Entonces fíjense que aquí está la imagen. La voy a agrandar un poquitito. Vamos a ponerlo un poquito más para el centro. Y fíjense que este rectángulo que está aquí es el rectángulo R. Y que este R sub IJ que está aquí es el que nosotros consideramos aquí. Y fíjense que desde la base hasta arriba yo tengo una altura. Y fíjense que la altura está medida aquí como la función. Lo que me falta aquí es que desde aquí hasta aquí proyectado en X, ese es el delta X, y desde aquí hasta aquí, ese es el delta Y proyectado aquí en Y. ¿Ok? Repito, es como si yo les digo a ustedes que esto que está acá yo vengo y lo proyecto, vamos a ponerme afuera, yo vengo y lo proyecto este para acá, y lo proyecto este para acá, y en esta parte que está aquí, yo consigo aquí el delta X. Pero si ahora yo digo, bueno, voy a proyectar este para aquí y este para acá como proyección ortogonal, aquí lo que estoy consiguiendo yo es el delta Y. Bueno, esa es una explicación más o menos de lo que representa la introducción por suma de Riemann a las integrales dobles. Pero eso se puede formalizar con una definición. Entonces yo puedo colocar aquí en la definición, lo más sencillo posible es así. La integral doble de f de xy sobre el rectángulo R es dos puntos y lo escribimos así. La doble integral
Oye, qué fea me quedaron esas integrales. La doble integral sobre la región R de la función f de xy diferencial de área. Y eso es nada más que el límite cuando n tiende a infinito de la doble sumatoria desde i igual 1 hasta n, desde j igual 1 hasta n, de la función f de x sub ij asterisco, coma, i sub ij asterisco, y todo eso multiplicado por delta del área. Siempre y cuando, y uno puede reafirmarlo, siempre que exista el límite. Bueno, aquí tenemos un problema, jóvenes, porque según lo que yo escuché de ustedes, ustedes no vieron completo la parte de sólidos en revolución. ¿Alguien me puede confirmar eso, por favor? No vimos ese concepto. No lo vimos. No se vio. Y eso es bien importante de ver porque, por ejemplo, si los sólidos en revolución se resuelven con una integral sencilla, la extensión con dos integrales vuelve a ser lo mismo. Me explico. Yo voy a compartir con ustedes una hoja de GeoGebra y les voy a recordar, les voy a solo mostrar cómo se genera un sólido en revolución con las integrales sencillas. Esto no es tema de nosotros, para el de nosotros es con integrales dobles y triples, pero es para que se vayan familiarizando. Entonces, yo voy a compartir con ustedes una hoja en GeoGebra. Aquí estamos. Entonces, yo voy a escribir aquí dos funciones. Por ejemplo, voy a escribir la función x definida desde 0 hasta 1, para que sea sencillito. Entonces yo vengo y digo, voy a escribir aquí, las instrucciones van a quedar, ¿no? Sí, que es un condicionante. Condición entonces. Me voy a 1, 2, 3 y digo 0 menor o igual que x, menor o igual que 1, y donde dice entonces voy a escribir la función x. Inmediatamente ustedes pueden ver la gráfica aquí de la función. ¿La ven, cierto? Ahora voy a escribir otra función que me describa eso. Otra función, vuelvo a colocar ABC, coloco el condicional sí, escojo condición entonces. En condición vuelvo a colocar la misma condición para que sean los mismos límites de integración. Y digo 0 menor o igual que x, menor o igual que 1. Y en entonces voy a colocar, por ejemplo, la parábola x al cuadrado. Si ustedes pueden ver, aquí me están dando las dos gráficas. Miren las que están acá. Voy a poner todo esto en blanco. Voy a quitar esta F, voy a quitar esta G porque me están molestando. Le quito la etiqueta y le quito la etiqueta. Y le quito la etiqueta. Ahora, vamos a suponer que yo les digo a ustedes que yo quiero rotar esta figura en torno a un eje. Vamos a suponer que yo les digo que quiero rotarlo en torno al eje Y. Entonces ustedes dicen, bueno, profesor, ¿y cómo se hace esa expresión? Fíjense cómo lo vamos a hacer. Me voy a entrada, me voy arriba, le digo, introduzca un deslizador, lo pongo en cualquier parte, me voy a ángulo y le digo, yo quiero que me dé un ángulo deslizador que vaya desde 0 hasta 360 en incrementos de 1 grado. El nombre lo voy a dejar como alfa. Y le digo, ok, el que quiera ponerle otro nombre aquí le pone, si quiere el nombre suyo. Le digo, ok. Ustedes dicen, ah, profesor, ¿y qué hace eso? Por ahora no hace nada. Me voy a los 3 puntos de aquí y le digo que me dé ahora la vista gráfica en 3 dimensiones. Me da la figura. Si ustedes ven, aquí está la gráfica, mírenla. Esta que está acá. Para poder visualizarla bien, que quede en paralelo con esta, yo me voy aquí y le digo que me dé vista frontal, me pongo sobre el eje Z y le doy, y ustedes podrán ver que lo que yo tengo aquí es exactamente lo que yo tengo acá. Pero aquí estoy en 3 dimensiones. Como yo voy a rotar en torno
al eje Y. El eje Y es este que está aquí, que estoy señalando. Entonces uno viene y se queda aquí, fuera aquí, en donde está 3 dimensiones. Se va aquí a la parte que dice simetría especular. Se va a rotación y le dice, yo quiero que me rote la curva, que es la recta roja, respecto de este eje, que es el eje Y. Inmediatamente me aparece esto. Ah, pero en esto yo tengo que colocar el ángulo, y el ángulo dijimos nosotros que lo íbamos a llamar alfa. Entonces coloco alfa y le digo, ok, ya tengo mi primera. Ahora me vuelvo a quedar en 3 dimensiones. Escojo la parábola, la voy a rotar en torno al eje Y, y aquí nuevamente yo vuelvo a definir y digo, yo tengo que colocar aquí alfa. Si ustedes hubiesen escrito un nombre aquí, Juan, Pedro, rotación, lo tienen que escribir. Y le dicen, ok. Ahora, ya que estoy aquí, me voy aquí a la entrada algebraica y le digo play el deslizador. Y si ustedes pueden ver aquí en esta parte que está comenzando a rotar esto. Lo pueden ver, ¿cierto? Sí. Ok, entonces aquí es oscilante, va hacia adelante y va hacia atrás. Voy a parar el deslizador y me voy a ubicar un poco más grande en el deslizador acá, en la gráfica de la función. Y me voy a ubicar sobre lo que se está moviendo, no el que está fijo. Con el botón derecho y le digo que me dé un rastro. Y sobre la parábola le digo que me dé un rastro. Y luego le vuelvo a dar play. Y si ustedes ven ahora, se está formando el sólido. Vamos a ver si eso es verdad. Voy a parar aquí, me voy aquí. Ya no quiero... vamos a ver cómo lo hago aquí. Bueno, ya no quiero que me aparezca esto. Me voy aquí. Ok, listo. Vamos a ver si aquí se ve bien el sólido. Ok. Ahora miren aquí. Se va a generar el sólido. Mírenlo. ¿Lo pueden visualizar? Mírenlo. Estoy generando aquí el sólido. Lo que pasa es que como le coloqué incrementos de 1 en 1 y es oscilante, tengo que esperar que vaya de delante hacia atrás para que rellene todos los espacios. Pero aquí está el sólido, mírenlo. Y aquí ya está rellenando todo, ¿ves? Por supuesto que es vacío en el centro. Bueno, vamos a parar eso. Vamos a volver a nuestra clase. Y estamos acá. Bueno, entonces acabo de expresarles a ustedes allí cómo calcular el sólido en revolución para dos curvas que se cortan en un punto. Ya teniendo esto, entonces yo puedo decir acá, como conclusión, que si la función f de xy es una función que es mayor o igual que 0, entonces el área, perdón, entonces estoy en área, disculpen, me quedé atrás. El volumen, letra mayúscula B, del sólido, que puede ser el sólido en revolución que acabamos de calcular, que está arriba del rectángulo R y debajo de la superficie S, donde S es Z igual a F de XY. A ver, si F de X tal, entonces el volumen B del sólido que está arriba del rectángulo y debajo de la superficie S
Esto no, está mal redactado acá. Superficie S, esta es 2 puntos. Y ya formalmente decimos nosotros que el volumen va a ser igual a la integral. Nunca me salen bien, disculpen jóvenes. A la integral, esto significa sobre el rectángulo de la función f de xy diferencial de área. Y esta es la fórmula en específico que nosotros vamos a usar para hacer los cálculos respectivos. Pues resulta que toda la primera parte que está aquí se hace aplicando la suma de Riemann. Pero nosotros no la vamos a hacer por suma de Riemann, porque vamos a perder mucho tiempo y no necesito que lo veamos así. Entonces, nosotros vamos a pasar directamente a las propiedades. Y en las propiedades, por supuesto, cuando digo propiedades, estoy hablando de las propiedades de las integrales dobles. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿el programa GeoGebra hace cálculos de integrales dobles? La respuesta es no. Pero ustedes pueden programar dentro de GeoGebra para que se pueda hacer integrales dobles. Yo les voy a mostrar un programa, no sé, yo no creo que sea esta semana, sino la próxima, donde se hace un poquito de programación y ustedes pueden fácilmente hacer integrales dobles. Entonces, vamos a dar con unas condiciones. Entonces, supongamos que las integrales dadas a continuación existen. Entonces, aquí construimos nuestra primera propiedad. Nuestra primera propiedad aquí, que yo la voy a llamar simplemente 1, es que si yo tengo la integral doble sobre un rectángulo de la suma de la función f de xy más una función g de xy, todo esto diferencial de área, esto lo puedo escribir como la integral doble sobre r de la función f de xy diferencial de área más la integral doble sobre r de la función g de xy diferencial de área. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y el diferencial de área qué es? El diferencial de área es el diferencial de x multiplicado por el diferencial de y. Otra propiedad que la podemos numerar como propiedad número 2 es que si ustedes tienen, vamos a arreglar bien esto que está quedando feo, es que si ustedes tienen la integral doble sobre r de una constante c por una función f de xy diferencial de área, eso siempre va a ser igual a c por la integral doble sobre r de la función f de xy diferencial de área. Recuerden, c 2 puntos es una constante. Otra propiedad que nosotros podemos considerar es que si yo tengo una función f de xy, que su gráfica es una superficie, y esta función es mayor o igual que otra función g de xy, que es una superficie, eso va a implicar de que la integral aplicada a la función f de xy sobre un rectángulo diferencial de área va a ser mayor o igual que la integral doble sobre la región de una función g diferencial de área. Entonces, estas propiedades me van a permitir a mí de una u otra manera resolver ejercicios. Pero para resolverlo yo necesito ver la parte de lo que nosotros vamos a considerar como las integrales iteradas. Esto se parece mucho
a los límites iterados. ¿Qué quiere decir? Que primero aplico una integral y luego aplico la otra integral. ¿Ok? Entonces, fíjense una cosa, para que veamos acá. Resulta que yo tengo que la región de integración, fíjese bien, es un rectángulo. El rectángulo está en el dominio de la función. El rectángulo está en el piso XY. El rectángulo está en el plano R2. Quiere decir que esto lo puedo escribir yo como una partición rectangular de la forma AB multiplicado por, CD. ¿Ok? Esto indica que X está variando entre A y B y que Y está variando entre C y D. Ahora, uno diría, ¿qué quiere decir esto, profesor? Que si yo tengo la integral doble sobre R de una función f de xy diferencial de área, yo tengo varias formas de escribir esto. Primero, la integral desde A hasta B, abro un corchete, la integral desde C hasta D, escribo la función f de x y digo diferencial de y, diferencial de x. Observen que el diferencial de x queda fuera porque se corresponde con los dos límites de integración. Quiere decir que primero se integra respecto de y luego se integra respecto de x. ¿Que esto se puede escribir de otra manera? Sí. Esto también es equivalente a decir que primero voy a integrar desde C hasta D. Abro un corchete, abro la integral y digo desde A hasta B de la función f de xy diferencial de x, cierro, diferencial de y. Esto es fijando x integrando respecto de y. Y esto es fijando y integrando respecto de x. No quiero que pierdan de vista esto. Aquí se fijó x, se integró y. Se fijó y, se integró x. Ya con esto yo puedo comenzar a hacer evaluaciones. Vamos a suponer que yo tengo una integral aquí sencilla. Y a mí me dicen que yo tengo una función f de xy que es igual a x al cuadrado y. Y me dicen que tengo un rectángulo donde ese rectángulo para el x está variando entre 0 y 3 y para el y está variando entre 1 y 2. Y me dicen que determine la integral. Entonces uno dice, bueno, yo voy a plantear la integral. La integral doble sobre R de la función f de xy diferencial de área va a ser igual. Entonces yo voy a copiar por acá. Fijo x, integro y. Esto es como para guiarme. Si fijo x, el que está más afuera es de 0 a 3. Si integro y, es lo que está más adentro, que es de 1 a 2. Y aquí escribo x al cuadrado y, diferencial de y, diferencial de x. Esto me da como resultado la integral entre 0 y 3. Esta parte que está acá ya saben que se llama cantidad integrando. Pero si voy a integrar respecto de y, x se está comportando como constante. Quiere decir que aquí me queda x al cuadrado y al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Y todo esto lo voy a evaluar aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo entre y igual a 1 e y igual a 2. Y afuera que me falta escribir el diferencial de x. Aquí hay que señalar porque uno se puede equivocar con las variables. Tomamos otra hoja para continuar. Quiere decir que esto me está dando como resultado la integral de 0 a 3. Yo puedo escribir x al cuadrado afuera y puedo escribir el 2 afuera. Quiere decir que me va a quedar y al cuadrado evaluado en 2, eso es 2 a la 2. Y me va a quedar y cuadrado elevado a la 2, pero ahí es 1. Sería 1 elevado a la 2. Y todo esto diferencial de x. Si nosotros vemos, aquí este 2 yo lo puedo sacar afuera como un medio y yo tengo la integral entre 0 y 3
2 a la 2 es 4, y 4 menos 1 es 3. Es decir, que aquí yo puedo colocar de una vez el 3, y aquí me queda x al cuadrado diferencial de x. Si yo integro aquí me queda que esto es 3 sobre 2, y la integral de x cuadrado es x al cubo partido en 3. Y todo esto entre x igual a 0 y x igual a 3. Ya reescribiendo, me va a quedar finalmente que la integral sobre el rectángulo de la función f de xy diferencial de área va a ser igual. Este 3 lo saco afuera y me queda 3, 2 por 3, ¿cierto? Por x a la 3 es 3 elevado a la 3. Y 0 a la 3 es 0 elevado a la 3. Sacando las cuentas, aquí me va a quedar entonces que este 3 cancela con esto y que 3 al cubo es 27. Entonces me da como resultado esta parte 27 sobre 2. Preguntas al respecto para continuar. Profe, ¿Sí? ¿a usted le molesta que uno se salte pasos? No, si lo hace directo, siempre y cuando a veces, por ejemplo, hay veces que uno se salta pasos. Pero si, por ejemplo, son pasos elementales, yo no tengo ningún problema. ¿Estamos claros? Ok. Ok, entonces, esto que escribimos aquí, de las integrales iteradas, obedece a un teorema que lo voy a formalizar. Ese teorema es el que nosotros llamamos que es el teorema de Fubini. ¿Ok? Entonces dice así. Si yo tengo una función f de xy que es continua en un rectángulo, perdón, no en los reales, en un rectángulo R, donde ya saben que x es mayor o igual que a, menor o igual que b, y que y es mayor o igual que c y menor o igual que d. Entonces, ese teorema de Fubini lo que dice es que la integral doble sobre el rectángulo de una función continua en dicho rectángulo se puede escribir como la integral entre a y b de la integral entre c y d de la función f de xy, colocamos diferencial de y, diferencial de x para que la última diferencial se coincida con la primera. Y que esto también se puede escribir como la integral entre c y d, la integral entre a y b de la misma función f de xy, pero aquí el sentido cambia. Aquí es diferencial de y, diferencial de x. ¿Qué indica esto? Que esta integral yo la puedo resolver no fijando x, sino fijo y, integro x. Entonces, con todo esto, ¿qué estamos consiguiendo nosotros? Que indudablemente el volumen de un sólido lo pueden conseguir con la integral entre a y b de la función de área en x diferencial de x. Y esta es la formalidad, como quien dice, para una expresión. ¿Ok? Vamos a hacer algunos ejemplitos para que vamos entrando en calor. Vamos a suponer que ahora a mí me dicen encontrar la integral sobre el rectángulo de la función que está dada por x menos 3y al cuadrado. No se preocupen que después entramos a todas las funciones que nosotros estudiamos, los logaritmos, las arcotrigonométricas, las exponenciales, etcétera, etcétera. Diferencial de área. Pero me dicen que R, el que está acá, está definido por todos los x, y que pertenecen al espacio R2, descrito como una forma de un conjunto que pertenece al dominio, como todos los x que son mayores o iguales que 0, menores o iguales que 2, coma, o si ustedes prefieren escriben y todos los y que son mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 2. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, yo puedo aplicar aquí claramente el teorema de Fubini.
Y ese teorema de Fubini lo que dice lo siguiente. Yo tengo la integral sobre R de x menos 3y al cuadrado diferencial de área. Y eso va a ser igual. Primero voy a escribir en en x, de 0 a 2. Y después la otra integral, de 1 a 2. Y después escribo la función x menos 3y al cuadrado diferencial de y, diferencial de x. Si nosotros vemos acá, en esta parte, la cantidad integrando la primera la tengo que hacer respecto de y. Tomando otra hoja, continuando en la parte de abajo, me queda que esto es la integral entre 0 y 2. Si voy a integrar aquí respecto de y, x se comporta como constante, entonces me queda x por y menos 3y al cubo sobre 3, y todo esto lo tengo que evaluar entre y igual a 1 y igual a 2 diferencial de x. Así que si yo simplifico esto, finalmente lo que me queda es la integral de 0 hasta 2 de x por y menos y al cubo, y ya sabemos que eso lo vamos a evaluar entre y igual a 1 y igual a 2 diferencial de x. Al evaluar, ¿sí? ¿Por qué le queda x sí? Porque al separar aquí, cuando yo quito los paréntesis me queda x diferencial de y 3y al cuadrado diferencial de y. Y la integral del diferencial de y es y. Este y es el que está acompañando aquí a la x. ¿Ya? Ah, ya. Muy bien. Entonces aquí me queda que esto va a ser igual a la integral entre 0 y 2. Al evaluar arriba me queda, fíjense una cosa, x que multiplica 2 menos 2 elevado a la 3. Y todo eso, por el teorema fundamental, ahora me queda x que multiplica 1 menos 1 elevado a la 3. Y todo esto diferencial de x. Por supuesto que aquí esto me queda, que es la integral entre 0 y 2. Sacando las cuentas aquí me queda 2x menos 8. Sacando las cuentas aquí me queda x más 1. Y finalmente tengo un polinomio en x bien sencillo de trabajar, que es 2x menos x es x, menos 8 más 1 es menos 7. Y al integrar esto respecto de x, observen que este polinomio que está aquí me da como resultado x al cuadrado sobre 2 menos 7x, todo evaluado entre 0 y 2. Ya no tengo que señalar la x porque lo que queda es una variable. Así que esto es 2 a la 2 es 4 y 4 entre 2 es 2. Y 7 por 2 es 14. Me queda aquí 14. El otro polinomio es un polinomio incompleto y esto me da como resultado menos 12. Entonces, aquí tenemos pues claramente un valor. ¿Qué va a representar esto para nosotros? Si nosotros lo vemos en perspectiva, ustedes dirían, profesores, pero esto es un volumen. Los volúmenes son positivos. Modularmente son positivos. Pero esto lo que está indicando es que la gráfica de la figura está por la parte de abajo. Es como si yo les digo, por ejemplo, a ustedes, voy a compartir un minutico aquí en GeoGebra. Como ya no me hace falta que este sólido, lo voy a quitar. Entonces voy a escribir aquí la función. Ya sabemos que la función, la cantidad integrando era x menos 3y elevado al cuadrado. Entonces yo me voy aquí a 1, 2, 3 y digo z va a ser igual a x menos 3y elevado al cuadrado. Entonces si ustedes ven, esto que está acá, vamos a cambiar este color, que no me gusta el color este. Vamos a ponerlo azul. Y vamos a cambiarle la opacidad. Etiqueta visible, avanzado. No, ya con eso es suficiente. Aquí está. Aquí en el gráfico de este vamos a poner una cuadrícula para que lo vean. No, es mejor dejarlo en rojo. Vamos a cambiarlo. Sí, es mejor en rojo. Miren, fíjense que aquí está la función. Entonces aquí lo que me está calculando a mí es el volumen de esto, pero por debajo.
Ustedes dirán, profesor, ¿y de qué manera yo puedo visualizar esto por debajo? Yo les voy a dar una clase de esto después a futuro, porque hacer el volumen de esto aquí graficado, necesito como de 10 a 15 minutos para explicarles un solo ejemplo, para que vean cómo se puede graficar el sólido, lo que queda pues, para poder integrar. Porque si nosotros lo vemos en perspectiva, y yo les digo que me dé la vista frontal, yo tengo que calcular aquí X que está entre 0 y 1. Entonces aquí tendría que ver cuál es el valor de X para graficar entre 0 y 1. Y después ver el valor de Y para ver lo que está entre 1 y 2. Y observar que si estoy entre 1 y 2, cuando yo devuelvo la situación, me da la gráfica que está por debajo. Bueno, continuemos. Ya teniendo claro esto, lo que nos toca a nosotros entonces, en todo caso, es hacer más ejercicio para irnos familiarizando y recordando un poco de esto. Vamos a suponer que yo ahora les coloco otro ejercicio. Vamos a meterle un poquito más a esto para que lo vean. Entonces yo les voy a decir a ustedes aquí, evaluar la integral doble sobre R de la función y que multiplica al seno de argumento xy diferencial de área. Y les voy a decir que R va a ser la partición en X que está entre 1 y 2 por la partición en Y que va desde 0 hasta pi. Por supuesto que yo puedo hacer la gráfica de esta estructura, ¿ok? Como les dije. Esta gráfica de esta estructura, de esta integral, se hace muchísimo mejor en GNU+, pero después vamos a ver de qué manera lo podemos usar. Por ahora lo que me interesa es que sepamos cómo ir graficando esta estructura. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo sería esto que está acá? Eso que está acá es lo siguiente, ya les voy a decir aquí. Es como si yo le diga a usted, trace el eje Z, trace el eje Y, y ahora trace el eje X. Los identifica y dice, este es X, este es Y, y este es Z. Resulta que este rectángulo que está aquí está en el plano R2, abajo en el piso. Esto está en X, esto es 1 y 2. Si yo digo que 1 está aquí y 2 está aquí, vamos a ponerlo un poquito más grande. Yo digo que 1 está aquí y 2 está aquí. Yo digo que 1 está aquí y 2 está aquí. Es porque yo tengo que hacer una proyección para acá y una proyección para acá. Ahora, en Y yo tengo de 0 a pi. Y recuerden que pi en un sistema decimal es 3,14 y algo más. Entonces yo puedo decir 0 es aquí. Entonces yo trazo una línea roja acá. Y 3,14, si esto es 1 y esto es 2 y esto es 3, vamos a suponer que 3,14 está aquí. Es decir, que aquí está el número pi. Si ahí está el número pi, yo puedo trazar algo y resulta y acontece que los puntos que yo estoy describiendo acá me están formando a mí una intersección, donde esta intersección que está dando aquí, donde están todos estos puntos, toda esta región que tiene todos estos puntos, es precisamente para mí R. Este es mi R. Entonces, yo digo, bueno, yo voy a resolver ahora esto. ¿Cómo voy a resolver yo esta estructura? Entonces yo digo, la integral sobre R de Y seno de XY diferencial de área, y digo, esto va a ser igual. Voy a integrar ahora primero respecto de X y después respecto de Y. Y voy a anotar por acá. Fijo X
integro y. No, vamos a fijar al revés. En realidad es lo mismo, porque los resultados deben ser lo mismo. Aquí voy a fijar y voy a integrar x. Esto que está acá se representa aquí abajo como lo siguiente. La integral. ¿De dónde a dónde está variando y? Desde 0 hasta pi, que es lo que estoy fijando. Entonces voy a integrar aquí x. Y x va desde 1 hasta 2 de y por el seno de xy diferencial de área. Recuerden que esto es producto. Vamos a olvidarnos del punto y no lo vamos a escribir entre paréntesis porque sabemos que todo esto es el argumento. Todo esto es el argumento. Entonces uno dice, bueno, yo voy a seguir resolviendo por acá. Si yo voy a integrar aquí, perdón, me falta un poquito, disculpen, jóvenes. Vamos a quitar esta área que está aquí. Vamos a escribirlo correctamente. Recuerden que aquí dijimos nosotros que en esta parte de aquí, lo primerito que yo voy a hacer aquí es diferencial de x. Y lo último, diferencial de y. Si yo voy a integrar aquí respecto de x, esta expresión, este se comporta como constante y esto se comporta como constante. Ahí estamos de acuerdo. Es como si yo les digo, si yo llamo u igual a xy y yo sé que y es una constante, quiere decir que el diferencial de u es igual a y por el diferencial de x. ¿Por qué? Porque y se comporta como una constante. Eso quiere decir que el diferencial de u partido en y es igual al diferencial de x. Y ustedes dicen, ¿y eso para qué se hace? Se hace porque yo escribo aquí la integral entre 0 y pi. Abro y ahora escribo la integral. No voy a escribir límites de integración porque estoy haciendo un cambio. Y luego me voy a devolver. Entonces, si nosotros vemos, este diferencial de x es este que está aquí, que es el diferencial de u sobre y. Entonces yo escribo por acá diferencial de u sobre y. Este y lo coloco aquí. Y aquí escribo el seno de x por y, que yo lo llamé u. En esta parte yo puedo cancelar este con este. Por supuesto que en la parte de afuera me falta escribir el diferencial de y. Así que esto me queda que es la integral desde 0 hasta pi de la integral del seno de u. Pero la integral del seno de u es menos, recuerden, menos el coseno de u. Y todo esto diferencial de y. Pero aquí yo tengo que devolver el cambio para poder evaluar. Me voy abajo y digo, ok, esto es la integral entre 0 y pi de menos el coseno de u. Pero recuerden que u es x por y. De x por y. Y todo esto lo voy a evaluar entre x igual 1 y x igual a 2. X igual a 1 y x igual a 2. Y afuera el diferencial de y. Esto me da como resultado, si nosotros lo vemos en perspectiva, la integral entre 0 y pi de menos el coseno. Al sustituir x2 aquí me queda coseno del ángulo doble en y. Y cuando yo voy a evaluar en el límite inferior el menos con el menos me queda positivo y me queda que es el coseno del ángulo simple en y. ¿Por qué? Porque al sustituir x1 aquí me queda coseno simple en y. Y todo esto que está acá, diferencial de y. Fíjense que todo lo que yo obtuve acá está en y. Entonces, yo puedo hacer las cuentas acá y decir, bueno, voy a integrar ahora este que está acá y este que está acá. ¿Cuánto vale la integral del coseno del ángulo doble? El seno del ángulo doble negativo. Entonces me queda que esto es menos el seno del ángulo doble partido en 2. Más, cuando evalúo este es el seno del ángulo simple. Y todo lo que yo tengo aquí, lo tengo que evaluar
entre i igual a 0 y igual a pi. Sustituyendo, en el límite superior me queda menos el seno de 2 que multiplica, vamos a escribir de una vez 2pi y se acabó. 2pi dividido por 2, más el seno de pi, menos, con el menos de acá, me queda más. El seno de 2 por 0 es 0 partido en 2. Menos, porque cancela el signo aquí, es decir, cambia, me queda que esto es el seno de 0. Entonces, comenzamos a evaluar. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. ¿Y el seno de 0 sobre 2? 0. ¿Y el seno de pi que yo tengo aquí? 0. ¿Y el seno de 2pi? 0. Quiere decir que finalmente el resultado me da 0. Puede darse el caso que me dé 0. No hay ningún problema. ¿Ok? Ahora, eso fue fijando y integrando x. ¿Qué pasa si yo lo cambio y digo ahora voy a invertir? Y digo yo, voy a fijar, y me voy para arriba otra vez. Voy a fijar en vez de y, x. Entonces digo, fijo x, integro y lo tengo por acá. Entonces yo puedo escribir aquí que esto es la integral. X desde 1 hasta ¿dónde? Hasta 2. Sí, estamos bien, desde 1 hasta 2. Y aquí digo la integral desde 0 hasta pi de y por el seno de xy diferencial de y diferencial de x. Fíjense que el x está quedando de último. Y en el anterior, el x estaba de primero y el y de último. Entonces, para poder hacer ya se complica un poco, porque no es directo. Tengo que hacerlo por partes. Entonces, por partes digo, bueno, yo voy a escoger que u sea igual a i, a este que está aquí. Eso va a implicar que el diferencial de u es igual al diferencial de i. Lo que me queda es db. Quiere decir que db es el seno de xy diferencial de y. Si yo integro, la integral del diferencial de b es b. Y la integral del seno de xy es menos el coseno de xy dividido por x. Ya saben que esto es por un cambio de variable. Entonces, me va a quedar que la integral entre 0 y pi, que es esta primera que está aquí, vamos a escribirla toda y se acabó. Vamos a escribirla toda. Vamos a escribir aquí la integral entre 1 y 2. Abro esto. Entonces aquí me queda y seno de xy diferencial de y, cierro, diferencial de x es igual. Lo voy a hacer en la parte de abajo. A la integral entre 1 y 2. Y abro un corchete y digo, recuerden que la regla dice u por b. Entonces sería aquí menos y por el coseno de xy sobre x. Menos la integral. Pero tengo que colocar los límites de integración, ¿no? Aquí yo tengo que decir que el y lo voy a evaluar entre 0 y pi, menos la integral entre 0 y pi. Recuerden, u por b y después es b por u por b y b por du. Perdón. La integral es, sí,
U por B menos B, que vale esto, por DU. Y DU me dio esto que está acá. Déjenme ver qué está pasando aquí. No, está bien. U por B. B por DU, pero DU es dx. Estamos bien. Y todo esto, al final de acá, me queda diferencial de x. No, aquí este no va. Tendría que poner más chiquitito esto. Ya un momentico, sería U por B menos B, que es esto, por DU. Y DU es DI. Aquí es DI. Listo. Vamos a ver. Ah, no me queda espacio. Vamos a seguir abajo, jóvenes. Vamos a otro hojita aquí. Entonces aquí me queda que esto es la integral. Oh. Vamos a borrar esto. Recuerden que la integral de afuera es la integral entre 1 y 2, donde está variando el x. Entonces yo voy a comenzar a evaluar aquí. Al comenzar a evaluar aquí, yo tengo que evaluar en pi. En i igual 0 no hay problema porque todo esto se hace 0. Así que solo lo voy a evaluar aquí. Entonces me va a quedar aquí, entre paréntesis, menos pi, que estoy sustituyendo aquí, por el coseno que multiplica a x y y lo sustituyo por pi. Y todo eso dividido por x. En 0 no lo hago porque queda 0 por todo esto, esto es 0. Este menos que tengo aquí con este menos que tengo aquí me queda más. Como aquí estoy integrando respecto de y, esta x se comporta como constante y me queda 1 sobre x. Y la integral del coseno es el seno de xy. Como estoy integrando respecto de y, el x se comporta como una constante, quiere decir que aquí va la constante. Y todo esto diferencial de x. Ah, me faltó aquí. Ya va, disculpen. Vamos a borrar. Esto está bien diferencial de x. Pero resulta, vamos a colocarlo en otro color para que no se nos pierda. Pero resulta que esto que está aquí, que lo estoy encerrando en azulito, lo tengo que evaluar entre i igual a 0 e i igual a pi. Y ahora sí voy a cerrar con el paréntesis. Yo sé que no está en orden, ¿no? Pero no hay manera de hacerlo. Entonces aquí me queda la integral entre 1 y 2 de menos pi coseno de x por pi, todo dividido por x, más 1 sobre este x con este x me queda x cuadrado. Y aquí voy a evaluar esto. Entonces aquí me quedaría, en el límite superior sería el seno. El i lo evalúo en pi y me queda x por pi. Y ahora si voy a evaluar en 0, el seno de 0 es 0, no tengo por qué escribirlo. Es decir, que este resultado llega hasta aquí. Pero ahora tengo que evaluar el diferencial de x. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, ahora tengo que hacer la integral de todo esto que tengo aquí. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Tenemos que hacer esto otra vez por parte. Lo voy a hacer por separado para no congestionar. Voy a llamar a este integral 1 y este que está acá integral 2. Vamos a resolver la integral 1. Entonces en la integral 1 yo tengo la integral de menos pi coseno de x por pi dividido por x. Entonces aquí voy a llamar u igual a menos 1 sobre x. Este pi lo puedo sacar. Menos 1 sobre x. Quiere decir que du va a ser igual. Al derivar 1 sobre x, eso es 1 sobre x al cuadrado.
Negativo con el negativo me queda positivo y aquí me queda d de x. Quiere decir que db, perdón, aquí me faltó el de x. Quiere decir que db aquí es igual a pi, que es el que tengo yo aquí, coseno de x pi diferencial de x, integrando la integral de b es x y la integral del coseno de pi por x es el seno de pi por x dividido por pi. Cancela con esto y me queda más fácil porque me queda de la forma seno de pi por x. Entonces, esta integral aplicando la regla de por parte me queda que es u por b menos 1 sobre x por b, que es el seno de x por pi. Es decir, u por b menos la integral de b, que es el seno de pi x, por du. Y du me dio 1 sobre x al cuadrado diferencial de x. ¡Wow! Ok. Ah, no, pero fíjense que está saliendo algo importante. Miren esto que está acá. Esto que está aquí me está dando esto que está aquí. Entonces lo vamos a aprovechar. ¿Y cómo lo vamos a aprovechar? Fíjense de esta manera. Como la integral de menos pi coseno de pi por x dividido por x más esta integral negativa que está aquí, la estoy pasando a sumar para acá. Es decir, recuerden que esto que está acá lo estoy pasando de este lado. Y si lo paso a este lado, le tengo que sumar a este. Entonces aquí me queda que esta es la integral del seno de pi por x, todo dividido entre x al cuadrado, diferencial de x. Me falta el diferencial de x por acá. Y todo esto va a ser igual a lo que me quedó aquí. Y lo que me quedó aquí es esto, porque este lo pasé de este lado. Así que aquí me queda que esto es menos 1 sobre x, seno de pi por x. Vamos a ver. Ah, ya. Y recuerden que esto era lo que yo quería calcular, ¿no? Que lo llamé 1 y 2. Utilicé 1, pero cuando yo estoy resolviendo 1 me doy cuenta de que me aparece esta segunda parte. Quiere decir que todo esto que está acá, lo voy a colocar yo por acá, un asterisco. Ese asterisco lo voy a escribir abajo. Pierdan de vista eso. Quiere decir entonces que la integral entre 1 y 2 de la integral entre 0 y pi de y por el seno de xy diferencial de y diferencial de x va a ser igual a todo esto que está aquí, que es el resultado que me dio, menos 1 sobre x por el seno de pi por x, y todo esto lo voy a evaluar. Como yo estoy ahora en diferencial de x está variando entre 1 y 2. Entonces digo aquí entre x igual 1 y x igual 2. Esto me da como resultado, vamos a verlo por acá, menos 1 sobre 2 seno de 2pi, porque el 2 lo sustituye y me queda 2pi sobre 2. Y después esto me queda menos 1 sobre x, que ahora vale 1, por el seno de pi por 1, que es pi. Y resulta que el seno de 2pi vale 0. Y el seno de pi vale 0. Y el resultado que me dio, 0. ¿Y cómo me dio el otro resultado? 0 también. Es decir que aquí pueden notar ustedes que escogiendo dos caminos, el resultado es el mismo. Pero hay veces que uno no escoge el camino correcto
y se topa con algo como esto, donde hay que integrar muchas veces. Preguntas al respecto. ¿No hay preguntas? Profesor, Sí. ¿cómo supo cuando despojó todo hacia un lado? Ah, aquí. Resulta que yo quería, mírelo acá. Yo quería calcular esto, ¿cierto? ¿Lo ve? Sí. Entonces dije, voy a separarlo en 1 y 2. Entonces digo, bueno, voy a resolver 1. Lo pongo aquí. Pero cuando estoy acá me doy cuenta de que no es directo, sino que hay que hacerlo por parte. Llamo U a 1 sobre X. Quiere decir que du es la derivada. ¿Quién es dB? Lo que está quedando. Es decir, este pi con el coseno. El signo negativo no importa. Eso después lo podemos ver. Sin embargo, yo lo había tomado aquí. Yo lo pude haber tomado aquí, pero lo tomé aquí. Entonces, cuando yo tengo este cambio, digo, este integral 1 que está aquí es esto por esto menos esto. Cuando yo llego acá, me doy cuenta que este integral es esto menos esto. Ah, pero esta parte que está aquí es precisamente esta. Entonces digo yo, ay, si yo paso esa parte para acá, me va a quedar esto más esto. Y resulta que esto más esto es lo mismo que esto más esto. Como eso más esto es igual a esto, el resultado final es este. Pero aquí yo tengo que devolver el cambio porque lo estoy haciendo sin límite. ¿Y Y lo cómo es único... esa parte, profesor? ¿Cuál? Cuando movió... Ponga atención acá, voy a volver a repetir aquí. Aquí estamos claros que son dos integrales, ¿cierto? Sí. Tome la primera. Olvídese de la segunda. Tome la primera. Y me pongo a resolverlo. Por parte, lo que sea. Y esto que está aquí, me dio esto. Sí. Quiere decir que esto, que lo voy a marcar yo aquí en azul, esto que está aquí, es lo que va aquí. Pero si yo esta parte que está aquí, la paso para este lado, me queda este sumado con este. Pero este sumado con este es este sumado con este. Es decir, que puedo calcular estas dos integrales como una sola, porque al pasar este para acá, me queda esta suma. Y esa suma me da como resultado este, que fue el resultado este en verde que está aquí. Este es este. Entonces aquí lo que hago es que evalúo entre 1 y 2 y me da el mismo resultado. Bueno, fíjense algo, ¿no? De que estamos haciendo integración por parte y hay muchas reglas de integración. Yo no sé hasta dónde ustedes vieron todas las reglas de integración, pero integración por parte la deben manejar como una integración más. Tienen que recordar lo que son fracciones parciales, la integral de Euler, integrales de sustituciones trigonométricas, integrales trigonométricas, integrales inversas trigonométricas, integrales hiperbólicas y cualquier otra integral que ustedes vieron en cálculo 2. Entonces, este ejercicio sería bueno que ustedes se lo pusieran a resolver paso a paso. Después de que ustedes resuelvan todo esto paso a paso, yo les voy a enseñar cómo se hacen los sólidos cortados en 3 dimensiones para poder determinar volumen. No podemos hacer por ahora las dos cosas a la vez. Vamos a hacer un ejemplo más y lo dejamos así. Tomemos otra hoja. Vamos a suponer que yo tengo otro ejemplo aquí. Y ese ejemplo me dice determinar el volumen del sólido
Lo voy a llamar S. Acotado. Recuerden que la palabra acotado quiere decir que está limitado. Acotado por el paraboloide elíptico que nosotros vimos en clase. Eso lo voy a escribir: x al cuadrado más 2y cuadrado más z igual a 16. Los planos x igual a 2, y igual a 2 y los planos coordenados. Cuando yo hablo de planos coordenados me refiero al plano XY, al plano XZ y al plano YZ. Entonces uno diría, bueno, profesor, ¿cómo sería esto? Vamos a utilizar un momentico a nuestro amigo de siempre, para que le demos simplemente un análisis a lo que tenemos que hacer. Voy a quitar esto porque no nos hace falta. Y estoy aquí. Vamos a ubicarnos acá. Listo. Voy a meter aquí una entrada. La entrada es la función que me están dando, la superficie que es el paraboloide elíptico. Yo tengo que despejar y decir entonces que Z va a ser igual a 16 y le resto x al cuadrado y le resto y al cuadrado. Ustedes dicen, profesor, pero eso no es un paraboloide. La respuesta es sí, mírenla. Profe, Ajá. es que eran 2 y cuadrado. ¿Era qué? 2 y cuadrado. No, sí, pero esos son los planos. Pero ahorita lo que estoy graficando es solo el paraboloide, ¿ya? ¿O no lo entendí? Cuénteme. No, es que en la ecuación que nos dio era x cuadrado más 2y cuadrado más z igual a 16. Sí, pero estoy despejando Z. Ah, que me faltó aquí un valor, así, 2. Ya lo entendí, me faltó un 2, muchas gracias. Ahí está, ahora sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces aquí me está dando la figura, el paraboloide. Entonces, el paraboloide, como ustedes pueden ver aquí, el punto más alto que él tiene aquí es el punto 16 para Z, porque si estos dos valen 0, Z vale 16. Entonces uno dice, ajá, profesor, ¿y cómo hago yo para ver cómo es esto? Bueno, voy a meter aquí la recta x igual a 2, y fíjense que eso me genera un plano, mírenlo, el plano que es celeste. Y le voy a decir aquí el otro plano, que es el plano y igual a 2. Y si ustedes ven, aquí tengo el otro plano. Los planos coordenados, indudablemente, que son los pisos y los laterales. Entonces, si ustedes pueden ver, si este que está acá es x igual a 2, este que está acá. Este que está aquí es y igual a 2. Vamos a ver si le puedo colocar la leyenda. La ecuación 1 y le digo que me dé el nombre y valor. Ah, no se ve, pero sí debe estar por allí. No lo veo. Aquí está. Miren, lo que pasa es que hay que cambiar los colores para que se vean. Entonces, si ustedes pueden ver, vamos a cambiar los colores. Vamos a ponerle la ecuación del plano 1 le voy a poner color verde. Y este que está acá le voy a colocar color gris. Ah, no es el mismo. A este que está acá le voy a colocar propiedades, color. ¿Dónde está el gris? Aquí. Miren. Y al plano de abajo
este plano, que es el plano G, no, la cuadrícula la cuadrícula la vamos a eliminar. No, tenemos que dejarlo. O lo quitamos. Si yo vamos a colocarlo mejor en cuadrícula. Ok, aquí está, miren. Este es que es el que tengo yo aquí. Ahora vamos a decirle a este que me dé el nombre y valor. No lo veo, déjenme ver dónde está. X igual a 2. Ah, no, aquí está X igual a 2. Pero me falta Y igual a 2, que no lo veo. Vamos a ver dónde está Y igual a 2. No lo veo, no me aparece aquí. Ahí está en el centro, en el origen. Usted sí tiene buena vista. Aquí está. Ahí está. Bueno, la idea es lo siguiente. Fíjense una cosa. Que a mí me están diciendo de que la gráfica de la función está conformado por vamos a pararlo, que no déme vuelta. Entre este plano y esta figura. Entonces, vamos a ver algo. A ver si lo podemos visualizar. Aquí se ve hueco porque no llegué hasta arriba, ¿no? Ya va, déjame ver si puedo. Yo creo que aquí está mejor. Disculpen, lo que pasa es que estoy jugando con la gráfica para ver la mejor manera de que se pueda ver. Aquí tengo G, que es este. Pero no encuentro... Yo sé que hay una manera de poder colocar estos valores más grandes. No me acuerdo en qué parte está, pero luego lo podemos revisar. Cambiar los rótulos y todo lo demás. Lo importante es que veamos la figura. Entonces, si nosotros podemos ver aquí, la figura esta es la que yo le voy a calcular el volumen. Después vamos a ver cómo... Aquí yo creo que se puede ver un poco mejor. Este que está acá es el eje X, igual a 2. Perdón, el plano X igual a 2. Y este es el plano Y igual a 2. Entonces, cuando corta este con este, me está dando un pedacito aquí. Pero esto va a estar limitado inclusive por el eje que tengo aquí, que va a ser un plano, el plano que tengo aquí y el plano que está en el piso. Entonces, aquí. Este que está acá es el I igual a 2. Ah, lo volteé. Vale. No importa, lo que quería era mostrarles la figura. Entonces vamos a resolver el problema y lo dejamos así. Entonces, en esta parte es como si yo les dijera a ustedes, voy a dibujar un sistema referencial. Vamos a hacerlo a mano para que vean. Yo tengo aquí tengo aquí y tengo aquí este. Ya saben que este es X, este es Y y este es Z. ¿Hasta dónde llega la figura? Hasta 16. Vamos a suponer que llega hasta aquí. Que este es el punto 0, 0, 16. Pero si nosotros hacemos los cálculos respectivos, vamos a hacerlo completo. Z igual a 16 menos X al cuadrado menos 2Y al cuadrado. Voy a anular X igual a 0 para trabajar en la traza y Z, de tal manera que Z es igual a 16 menos 2Y al cuadrado. Por supuesto que para que me dé 0 aquí abajo, Y tendría que valer 4, porque 4 al cuadrado es, perdón, Y tendría que valer 2, porque 2 a la 2 es 4. No. Para que esto se anule,
esto tendría que valer 2y al cuadrado tendría que valer 16. Quiere decir que y al cuadrado es 8. Quiere decir que y es igual a 2 raíz de 2. Vamos a suponer que 2 raíz de 2 está, por decir algo aquí. Entonces, la figura que yo voy a construir ahorita aquí, parte de ese paraboloide va así. Ya va. No se me vayan, muchachos, aquí. Este corte que está aquí es este que está aquí. Ahora, si yo esta misma expresión que yo tengo acá, yo digo ahora x igual a 0, digo z igual a... y digo que y es igual a 0, me queda entonces 16 menos x al cuadrado. Es decir, que estoy trabajando en la traza xz, la que está aquí. Y para que esto ocurra, esto tiene que valer 4 por aquí. El doble de... Más del doble, porque este es raíz de 2, 2 raíz de 2. Entonces la otra parte de la figura que está aquí, iría por aquí. Ahora, me está diciendo que considere el plano y igual a 2 y y igual a 2 y x igual a 2. Recuerden que este punto de corte es 2 raíz de 2. Es decir, que 2 está un poco más acá, porque esto es, si la raíz de 2 es 1.4 por 2, esto es casi el doble. Quiere decir que por aquí está y igual a 2. Y x igual a 2, si este es 4, estaría como por acá. ¿Qué indica esto, jóvenes? Que yo puedo trazar aquí una paralela, así. Y yo puedo trazar otra paralela. Y que si yo ahora trazo desde arriba hasta abajo el corte del paraboloide se va más o menos hasta aquí. ¿Qué indica esto? Que cuando yo levanto esto aquí, en esta parte de aquí va a quedar cortada. Ya sabemos que aquí este x vale 2. Este x aquí vale 2. Y que este y aquí vale 2. Y que esto que está aquí es el rectángulo de integración. Ahora, no me importa lo que esté cómo esté quedando la figura. Lo que sí sé yo es que cuando yo levanto aquí dos planos, el plano este hacia arriba y el plano este hacia arriba, él corta aquí. Después yo le voy a enseñar la técnica. Lo importante es ver que esto que está en rojo y azul es el R de integración, el R con el que yo voy a trabajar. Y si podemos ver, si esto es 2, aquí es 0, y si esto es 2, aquí esto es 0. Entonces, ustedes dirán, profesor, ¿y quién va a ser la función? Resulta que la función va a ser el valor que va a tomar ella cuando ella llega hasta la parte de arriba. Y resulta que cuando él llega a la parte de arriba aquí, eso es propiamente la superficie. Y la superficie es z igual a 16 menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Entonces uno puede plantear la integral y decir, bueno, el volumen va a ser igual a la integral doble sobre el rectángulo de la función f de x y diferencial de área que me está dando la figura. Escribiéndolo ya para este ejercicio, esto es, digo acá, fijo x, integro y. Si fijo x, la integral va desde 0 hasta 2, abro un corchete, integro y también va desde 0 hasta 2, que son los planos. De la función f de x, pero la función f de x es despejando z, es 16 menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Todo esto diferencial de y, todo esto diferencial de x. Finalmente me queda que el volumen de esto es la integral entre 0 y 2. Al integrar todo esto me queda 16y menos x al cuadrado y menos 2y al cubo sobre 3. Y todo esto lo tengo que evaluar entre 0 y 2 diferencial de x. Tomando una hojita más, me va a quedar que el volumen es igual a la integral entre 0 y 2. Y puedo sacar factor común, es decir, que me queda 16 menos x al cuadrado que multiplica y, pero y va a quedar multiplicado por 2 porque es el límite superior, menos 2 elevado a la 3 sobre 3.
Evaluado en 0 es 0, así que ni siquiera lo voy a determinar. Y todo esto aquí, entre corchetes, diferencial de x. Esto es igual a la integral entre 0 y 2 de, al multiplicar aquí me queda 32 menos 2x al cuadrado menos 8 tercios. Todo esto diferencial de x. Esto es igual a la integral entre 0 y 2 al multiplicar. Este por este me queda 3 por 2, 6 y 3 por 3, 9. Entonces me queda que es 96 tercios menos 8 menos 2x a la 2. Y todo esto diferencial de x. Así que esto me da como resultado, vamos a seguir aquí abajo. Vamos a ver. Aquí sería 24, 96 menos 24. Aquí sería 2 y aquí sería 72. Ya vamos a ver si es. Profesor, ¿por qué 24? Ya va, que estoy sacando las cuentas aquí. No sé qué. No es 24. Es 8. Yo no sé hacer que esto es 24. Es 3 por 32 y le resto 8. A esto le restamos 8. Y al restarle 8, me queda aquí 88. Entonces aquí esto es la integral entre 0 y 2 de 88 partido en 3 menos 2x al cuadrado, ¿cierto? Todo esto diferencial de x. ¿Sí? Así que esto me da la integral entre 0 y 2 de 88 sobre 3, perdón, ya estoy integrando. Esto es igual a 88 sobre 3x menos 2x a la 3 partido en 3, y todo esto lo voy a evaluar entre 0 y 2. ¿Cuánto me da? No lo sé. Se los dejo a ustedes como ejemplo. Que es sustituir aquí y sacar las cuentas. Pero la referencia que yo estaba haciendo era que es bien importante que nosotros veamos el gráfico. La construcción de esto por corte en GeoGebra no es fácil. Entonces tenemos que familiarizarnos con esto. Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta acá, jóvenes.